¿Cómo están? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, doctora, Ah, Hola, buenas hola, tardes. Doc, qué buenas. ahora sí, Hola los chicos, escucho. buenas ¿Cómo tardes, andan? Ani. ¿Cómo está, Yani? ¿Qué tal? Bueno, muy buenas tardes, chicos, si se puede decir, ¿no? Eh, a ver, incluso espero que estén bien. Nosotras con Yani Isa seguimos con nuestro estado catarral así como crónico ya a esta altura. Eh, Seguramente ustedes están viendo muchísimos pacientes respiratorios eh, con mucho rescate, vieron, de influenza, que capaz que nosotros en el ambulatorio no sabemos, porque vieron que los pacientes con ambulatorio, de hecho, va a ser parte de lo que hoy vamos a charlar en nuestra clase, pero claramente la consulta por patología viral y también mucho tema con lo que tiene que ver con la exacerbación asmática, ¿no, Yani? Porque el tiempo, o sea, no está ayudando para nada con eso, ¿no? O sea, ahí yo siento que uno sale y respiras una, no sé, una nebulización más o menos de la humedad que hay. Eso no ayuda para los cuadros respiratorios, más allá de lo viral, ¿no? Así que bueno, un poco les contamos cuál va a ser la propuesta para el día de hoy. Hoy justamente vamos a abarcar patología respiratoria prevalente, ¿sí? Va a empezar Yani con quizás la patología obstructiva, van a ver cómo va a ir llevando las distintas etapas, las distintas situaciones clínicas. Y la segunda parte vamos a charlar sobre neumonía, ¿sí? eh, que van a ver que eso lo vamos a hacer mucho más ágil. Para finalizar, los últimos 15 minutos lo vamos a dedicar, como siempre, a la resolución como dijimos, de un caso clínico para practicar la modalidad, ¿sí? La modalidad del final de carrera y también el final de la vespertina, ¿no? Final de la vespertina y final de carrera. Y después, también para cerrar lo que es el tema de hoy, que va a ser todo patología respiratoria. Así que eso van a ser los últimos 15 minutos y como siempre les decimos, va a estar habilitado el cuestionario, así que si alguien lo quiere hacer, lo puede hacer perfectamente. Y si no, obviamente lo hacen en un papel y después lo hacen, ¿sí? Así que para no perder más tiempo, este es un poco el esquema de hoy, de la propuesta de hoy. Así que bueno, si les parece, arrancamos. Gracias, Yani. De nada, gracias. Bueno, les comparto pantalla, ¿sí? ¿Se ve bien ahí? Perfecto, Yani, se ve Sí, perfecto. se ve perfecto. Bueno, fíjense, en esta oportunidad, ¿sí? Vieron que siempre nosotras trabajamos en modalidad de caso clínico, ¿sí? Para que vayamos discutiendo. Entonces, fíjense que en esta oportunidad viene a la guardia un paciente de sexo masculino de 4 meses de vida y que es traído a la consulta, ¿sí? Un paciente previamente sano, porque los papás lo notan agitado, ¿sí? La mamá refiere que este cuadro que presenta el paciente empezó como con un catarro de vía superior hace 3 días aproximadamente, pero que en estos 72 horas se fue agregando tos y aislados registros febriles, ¿sí? Entonces, frente al motivo de consulta que tiene este paciente de 4 meses, ¿qué cosas les parece relevantes preguntar? Que podrían ser tanto como antecedentes personales o como de la enfermedad actual. ¿Qué cosas les parece relevantes preguntar? Quiero aclarar una cosa, ¿no? Este paciente no se lo ve, si bien está con dificultad respiratoria, charlemos como que podríamos tomarnos un tiempito para interrogarlo, ¿no? O sea, lo aclaramos por las dudas. ¿Qué cosas les parece relevante preguntar a estos papás? ¿Cómo fue el embarazo? Si Ok, fue controlado, ¿no? perfecto. Martín dice acá del perinatológico, o sea, el embarazo, si fue controlado. Preguntar si es el primer cuadro respiratorio del nene. Ok, de antecedentes, digamos lo que sería embarazo y perinatológico, podríamos agregar, y de enfermedad Vacunación, actual, si fue el primer episodio. ¿Qué más ibas a agregar, Martín? Vacunas. vacuna. Vacunas, ok, vacunas, tiene 4 meses, no tiene tantas, pero está muy bien.
Sí, cuando lo llevaron, A si la estaba tomando algo, alimenta- si le dieron alguna medicación. Si le dieron alguna medicación, por ejemplo, para que Leti, por ejemplo, decís tipo para la fiebre, Sí, para la fiebre. ok, está bien. De la fiebre, ¿qué más les alimentación, interesaría? antecedentes ¿Cuándo Antecedentes fue el personales, último registro familiares. de fiebre? familiares, Ok, acá sumamos de la de fiebre, cuántos patologías. registros febriles, de cuánto fue esa fiebre. Acá están Sí, es el, hablando de antecedentes personales, que en definitiva tienen 4 meses, Si hay seguramente. sí, alguna, es el primer si va a la episodio. guardería, si hay hermanos también resfriados o que sientan los mismos síntomas. Ok, ¿qué están buscando con esto de que, o sea, buscar si hay otros enfermos en casa o si tiene hermanos que estén escolarizados? Que sea algo Sí, Por viral y ejemplo, que no sea algo claro. estructural del pulmón. Ok, algo más viral, ¿no? O sea, algo. Alergia, una asma, algo viral, alguna otra A ver, patología que como tenga en la capaz con escuela algunos y que agarra el hermano. Capaz con algunos que estuvieron en el laboratorio, vimos que 4 meses, asma lo sacamos, ¿sí? Que esto después lo vemos en un ratito, pero asma corrámoslo por ahora por la edad del paciente, capaz que todavía no, ¿sí? Pero está bien esto que preguntaron, si el paciente este es su primer episodio y si tiene antecedentes familiares de cuadros obstructivos o de asma, está muy bien. En el caso de un paciente de 4 meses con signos de dificultad respiratoria, ¿qué otros datos serían relevantes preguntar, digamos, sobre todo de la enfermedad actual? Si se alimenta bien, Muy bien, exacto, si se alimenta bien. Vieron que es algo como un dato muy relevante, ¿no? En un paciente chiquito, y de hecho esto también podríamos preguntar cuántos pañales está cambiando, ¿no? O sea, para ver si está bien hidratado. Eso sería como cosas relevantes. Doc, también los antecedentes neonatales, ¿no? Las Sí, eso habíamos vacunas. charlado, un poco habían dicho antecedentes obstétricos y perinatológicos, que estaba muy bien. ¿Algo más que quisieran preguntar que pareciera relevante en este paciente? Vacunas. Vacunas que también ya nombraron. ¿Y hace cuánto comenzó el cuadro, puede ser? Ok, acá la mamá dice un poquito, ¿no? Que había empezado hace 3 días con un cuadro medio de vía aérea superior, pero ahora digamos que se agregó algo más, ¿no? O sea, se empezó a agregar la tos, la fiebre y sobre todo lo que motivó la consulta fue este cuadro de dificultad respiratoria. ¿Con qué Fíjense un fármaco poco, lo están manejando y cuándo fue la última vez que le dieron el fármaco y lo están manejando? ¿Cómo está manejando la fiebre? ok, eso habían preguntado de la curva febril y si le estaban dando algo. Muy bien, fíjense un Vacunación de poco la de madre también. cómo, Flor. Además de la vacunación del bebé, la vacunación de la madre, para ver si tiene sincicial respiratorio y la vacuna anual de la gripe. Ok, muy buena esa pregunta en cuanto a lo que son antecedentes obstétricos, preguntar capaz de manera dirigida, ¿te diste la vacuna contra el sincicial? Está muy bien, ¿sí? Entonces, fíjense, en base un poco a todo lo que fueron preguntando, ¿sí? Fíjense, de antecedentes obstétricos y perinatológicos, fue un embarazo controlado, las serologías son negativas, el paciente fue un nacido de término, de peso adecuado, con internación conjunta alta a las 48 horas. Esto capaz que te dicen todo bien y ya que se haya ido de alta a las 48 horas, te dice que no tuvo ningún tipo de complicación, ¿sí? O sea, uno a veces para preguntar rápidamente, ¿de cuánto nació tu bebé? ¿De cuántas semanas? ¿Cuándo te fuiste? 48 horas, listo. Eso es como que te deja tranquilo de que no hubo ningún problema. Actualmente está con lactancia materna exclusiva. Ustedes preguntaron por vacunas, tiene las vacunas completas. En cuanto a antecedentes personales, no es muy chiquitito, pero aparentemente no tiene ningún antecedente patológico previo. O sea, esto que ustedes habían preguntado, si este era el primer episodio, indudablemente es el primer episodio, es la primera vez que le pasa algo así a este paciente. Y fíjense como antecedentes familiares surge que el papá es asmático, ¿sí? Una vez que terminamos, ¿sí?, de hacer el interrogatorio, vamos a pasar a revisar a este paciente. Y fíjense que está conectado, reactivo, vigil, está hemodinámicamente compensado.
¿Cómo nos damos cuenta que un paciente está hemodinámicamente compensado? Pela TA, PA, relleno capilar, por su estado mental, si está orientado. ¿Ok? ¿Algo más? Está rosado también, Muy reactivo, bien, la coloración, despierto. el pulso, perfecto. Bueno, nuestro paciente aparentemente está hemodinámicamente compensado. Fíjense, tiene una frecuencia cardíaca de 150 por minuto, una frecuencia respiratoria de 50 por minuto, tiene las fauces levemente congestivas, está con rinorrea anterior, la otoscopía es normal. Al examen respiratorio está con tiraje intercostal y subcostal, tiene regular entrada de aire bilateral, sibilancias expiratorias e inspiratorias, rales subcrepitantes bilaterales y una saturación de 90% aire ambiental. Todo el resto del examen físico es completamente normal. Entonces, pensando un poco en el motivo de consulta de este paciente, si la madre le habíamos preguntado por la fiebre, capaz que nos decía que había tenido 2 registros por día de 38 grados, que respondió bien al antitérmico. De hecho, este paciente tiene 4 meses. ¿Qué antitérmico le podemos dar a un paciente con 4 meses? Paracetamol. Paracetamol. Paracetamol, ¿vieron? Única opción. Bueno, a este paciente le dieron paracetamol, respondió bien al paracetamol, ¿sí? Y cuando lo vamos a revisar, aparece estos datos al examen físico. ¿Qué sospecha diagnóstica ustedes están pensando? Una Bronquiolitis. 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 ¿Y por qué se plantean bronquiolitis? Porque es el primer episodio que cursa y por el tal que tiene, Y por la edad eh, del paciente por la edad del también. paciente, Ok, y cuando dicen primer episodio, ¿sería el primer episodio de qué? Por la De las sibilancia. sibilancias. Ok, broncoespasmo. Broncoespasmos. está bien, que eso, digamos, muy bien representado por lo que son las sibilancias. ¿Le llama la atención esto que dice rales subcrepitantes bilaterales? Pero es, No, porque habla de no es inspiración y normal en expiración. Ya, que tenga reales hablando de congestión, ¿no? subcrepitantes. Un poco de congestión. Ok, digamos, no Poco son en los las vías aéreas nos crepitantes, lleva a pensar, sí. no son los crepitantes finitos. Y fíjense que un poco la auscultación no está como localizada, no es que tiene, veo, o sea, no tiene regular entrada de aire en base derecha, ¿no? Sino que todo lo que está auscultando es bilateral. ¿Cuál sería el diagnóstico diferencial que nosotros nos podíamos plantear, capaz antes de ir a revisar al paciente, ¿no? Que nos consultó por fiebre, por dificultad respiratoria, Neumonía, neumonía, ¿sí? Ahora, fíjense que, pensando en la edad del paciente, ustedes dijeron claramente bronquiolitis. Neumonía sería otro diagnóstico diferencial a pensar. Ahora, ya con la auscultación, ¿siguen pensando en neumonía? no, No, No. por claramente las la sibilancias que balanza. tienen, inspiratorias y expiratorias. Claro, y esa auscultación generalizada es como que un poco la balanza se te inclina para lo que sería la bronquiolitis. Entonces, bronquiolitis, como dijeron muy bien, basado en la edad del paciente, el primer episodio de sibilancias. Ven que ahí estamos hablando como de 3 cosas, ¿no? La edad, que sea el primer episodio, y el primer episodio de un episodio broncoobstructivo. Entonces, ante esto que nosotros estamos sospechando de que este paciente tiene diagnóstico de bronquiolitis, ¿sería necesario para arribar al diagnóstico de certeza hacer algún examen complementario? ¿Qué les parece? ¿No? Y si No. es sí, hay que justificar. No. A lo sumo se podría Es pedir una clínico. placa de tórax, pero por Primero que digamos, por la hipoxemia y todo eso que tiene, pero no, sería como para justificar o hacer un poco más certero en el diagnóstico, pero si no es solamente clínico. Ok. ¿Alguien piensa o quisiera solicitarle
algo a este paciente? Yo creo que el diagnóstico es clínico, pero si tengo a mano le haría una radiografía para estar más tranquila nada más. Ok. Yo no le haría ahora una radiografía porque satura 90%. Le conectaría al oxígeno primeramente, e intentaría subir la saturación y después vemos el tema de algún estudio aparte, pero de momento no. Ok, está bueno esto que decís, ¿no? Obviamente, capaz que nosotros lo estamos planteando acá, digamos, un poco para charlar si sería necesario o no para arribar al diagnóstico. Claramente que un paciente con hipoxemia, primero corregimos, ¿sí? La hipoxemia y en el caso que nos planteemos la realización de una placa, hay que llevarlo con oxígeno a este paciente o esperamos a ver cómo evoluciona. Entonces, fíjense acá un poco la pregunta, es como muy puntual, ¿no? Nos está hablando si yo necesito para decir que mi paciente tiene una bronquiolitis, hacerle una radiografía de tórax, por ejemplo. ¿Es necesario para decirle a estos papás, mire, su hijo tiene una bronquiolitis, necesito la placa? ¿O estaría como avalada directamente a poder decirle que estoy sospechando que su hijo tiene una bronquiolitis, sin la placa? ¿Podría decírselo a estos papás? Sí, sí, no, sí, podés. Sí, Es con clínico el convicción. diagnóstico. Perfecto, el diagnóstico de la bronquiolitis es clínico, ¿sí? Así que está muy bien que no solicitaron exámenes complementarios porque el diagnóstico es clínico y justamente se sustenta en estas cosas que estuvieron diciendo ustedes, en la edad del paciente, en escuchar sibilancias y que es la primera vez que le pasaba. Ahora, como siempre decimos con Bani, fíjense que acá la pregunta era como muy puntual. ¿Necesito para el diagnóstico de certeza? No, para el diagnóstico de certeza no lo necesito. ¿Cuándo les parece que sí? Capaz yo le solicitaría exámenes complementarios a un paciente con bronquiolitis. Cuando tengo duda diagnóstica, Perfecto, puede ser cuando justamente no estoy segura de que sea una bronquiolitis. Capaz que lo ausculto y la auscultación no es tan clara, o escucho sibilancias, pero también escucho alguna hipoventilación, y obviamente si yo no estoy segura ante una duda, podría pedir, en este caso, una radiografía de tórax. Ya sabiendo que el paciente es una bronquiolitis, lo ausculto, tiene sibilancias, estoy segura que el paciente tiene una bronquiolitis. ¿Cuándo les parece que capaz sí pediría exámenes complementarios? Cuando no, Hemodiálisis cuando inestable. tiene mala entrada de aire y no la escucho. Tiene la bronquiolitis, yo escuché sibilancias. Con fiebre persistente. Ok. No mejora con las medidas, tipo con el oxígeno. Ahí me está gustando esto que está diciendo Julia. Sobre todo cuando yo estoy pensando que el paciente tiene una enfermedad más severa, ¿sí? Y capaz que en eso, no para llegar al diagnóstico, porque yo ya sé que el paciente tiene una bronquiolitis, pero capaz en una bronquiolitis más grave, ya sabiendo que es una bronquiolitis, y yo necesite sacar, por ejemplo, un estado ácido-base arterial para saber su PO2, por ejemplo, ¿sí? Para saber qué grado de insuficiencia respiratoria tiene el paciente. Podría sacar un hemograma y capaz qué dato me interesaría del hemograma en un paciente con insuficiencia respiratoria, ya sea por bronquiolitis o por cualquier causa. Hemoglobina y hematocrito, ¿no? Exacto, los transportadores de oxígeno, ¿sí? De hecho, si yo le saco un hemograma a un paciente con una bronquiolitis, ¿qué esperarían encontrar? Leucocitosis, ¿no? Una leucocitosis, seguramente una leucocitosis leve. ¿Y la fórmula leucocitaria cómo estaría? Desviada a la derecha. Desviada a la derecha. ¿Todos entendemos que es una desviación hacia la derecha? Sí, ¿no? Sí, doctora. Perfecto, ¿sí? O sea, vamos a tener una leucocitosis a predominio linfocitario, ¿sí? Eso sería un hemograma desviado a la derecha. Obviamente eso
pensando en etiología viral, como puede ser la bronquiolitis. Entonces, por eso siempre con Vani aclaramos, yo no necesito exámenes complementarios para hacer diagnóstico de bronquiolitis. No quiere decir que si ustedes ven que algunos bronquiólogos que estuvieron graves le sacaron el laboratorio está mal, ¿sí? Indudablemente querían valorar el grado de insuficiencia respiratoria, la hemoglobina, ¿sí? O muchas veces piensen que estos chicos muchas veces en su evolución pueden complicarse y de repente uno empieza a escuchar hipoventilaciones, no vaya a ser que los chicos se hayan atelectasiado, ¿sí? Puede ser, no para hacer diagnóstico, el diagnóstico de la bronquiolitis es clínico. ¿Estamos con eso? Entonces, nuestro paciente que estaba con sibilancias generalizadas, con una hipoventilación generalizada, saturando 90 aire ambiental. ¿Qué conducta tomamos con este paciente? Fíjense, este es el tipo modalidad choice. Lo internamos, Interna. lo mandamos a la casa, lo dejamos en observación, pudiendo tomar alguna medida terapéutica, que ahora podemos ver cuál es, o directamente llamar al médico de planta, no tienen ni idea qué hacer con este paciente. Se interna. Interna por la saturación. Podría ser la opción C, otra observación, Claro. ¿Cómo, Gaby? Perdón, se entrecortó. que si sería la opción C, dejar la observación. Ok, si lo dejamos en observación, ¿qué medida terapéutica se les ocurre que uno podría implementar con este paciente? Colocarle Ponerle oxígeno. ¿Oxígeno? O sí, oxígeno seguro, muy bien. Lo primero, manotean el oxígeno, perfecto. ¿El paracetamol? Dilatador, podría ser. Serie con salbutamol, hipertropio y un antipirético. Ok, Aspiración de secreciones también. entonces oxígeno. Si está muy secretor, aspiramos secreciones, ¿sí? Ahí, si obviamente tiene fiebre, le damos el antitérmico, ¿sí? Ahí vemos si está febril o no. Y acá Control de signos vitales. está bien, control de signos vitales. Y acá están planteando, algunos están planteando la colocación de una medicación broncodilatadora. Nuestro paciente ya sabemos que tiene una bronquiolitis. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sí, no? Yo tengo entendido que, Perdón, Flor, no, sí. que yo tengo entendido que se sigue utilizando, pero en realidad va a hacer efecto únicamente en los chicos que tienen antecedentes familiares de pacientes con asma y que en la actualidad se sigue utilizando, pero no hay evidencia científica. Ok. Sí, lo mismo que dijo. Se corta, Gaby, perdón. Es no, que también en el caso en el lugar de la rotación, también la plana nos explicaba eso, en realidad tendría que decir y tendría que ser si no me equivoco, era lactante recidivante, era que Ok. aquel que sí se le administraba el broncodilatador. Ok, nuestro paciente por ahora, este es su primer episodio. Ahí está escrito que capaz con antecedentes familiares. Este tenía antecedentes familiares, el papá era asmático. Doc, y le consulto, o sea, también lo valoramos con la escala esa de la gravedad de tal, Perfecto, sí, está porque buenísimo usar la escala de tal. el puntaje vendría a ser un moderado, o sea, llegaría a un 7 8 y Ok, ahí sí tengo entendido que se deja en observación, y en ese caso sí, se le pone oxígeno y se le hace salbutamol y se lo vuelve a reevaluar. Y depende del puntaje que va dando, se decide si se interna o sigue en ambulatorio. ok. Está buenísimo, Martín, esto que decís de hacer el puntaje de tal. Eso me permite ver evolución de manera como muy objetiva, ¿sí? Utilizando, vieron, los parámetros de frecuencia cardíaca, respiratoria, mecánica ventilatoria y lo que ausculto. Eso es está buenísimo hacer una escala de tal al inicio y si yo instauro alguna medida terapéutica, después hacerla a ver si respondió o no. Y fíjense esto que dice Martín, ¿no? Que de acuerdo si nosotros le hacemos la escala de tal a este paciente,
le estaría dando un 7, 8, y van a leer que eso se corresponde con que nuestro paciente está saturando bajo, ¿sí? Es una bronquiolitis que por tal sería moderado. Y acá un poco, digamos, muchas de las cosas que fueron diciendo, podríamos decir, son todas correctas, ¿sí? Es verdad que, como dijeron, el único tratamiento demostrado para la bronquiolitis es el oxígeno, ¿sí? Eso es correcto. Sin embargo, indudablemente ustedes están viendo que se sigue administrando broncodilatadores, muchas veces en bronquiolitis, por más que sea el primer episodio. ¿Por qué es tan controversial? ¿Por qué no estoy tan segura de ponerle broncodilatadores? Porque si este fuera el tercer episodio que tiene este chico, yo no dudaría en poner un broncodilatador. ¿Y por qué acá dudamos tanto? De broncodilatadores sí, broncodilatadores no. No es porque Porque el el problema problema no es la acá es, obstrucción por muco, no tiene que ver con la contracción del músculo liso. Ok. no tiene que ver con la broncoconstricción, pero sí con la inflamación, sería por esto. Perfecto, están diciendo todas cosas que están muy bien. Recuerden que la bronquiolitis, ¿sí? Los virus que generan bronquiolitis, lo que hacen, ¿sí? Es necrosar el epitelio, generar inflamación y ruptura del epitelio. No tendría compromiso muscular. Entonces, ¿por qué le voy a dar un broncodilatador sabiendo que este paciente en verdad no tiene compromiso el músculo liso? Es tal cual lo que están diciendo ustedes, ¿sí? Es por la fisiopatología de la bronquiolitis. Sin embargo, se ve que en algunos pacientes que tengan un componente aparte de hiperreactividad bronquial, podrían mejorar con el uso de broncodilatador. Recuerden que nuestro paciente particular tiene un antecedente de relevancia, que el papá era asmático, ¿sí? Este como que juntó un puntito más. Entonces, en el consenso que nosotros les subimos, fíjense que les va a hablar, que te dice, se puede probar, ¿sí? Con un broncodilatador. Y fíjense que con lo único que avala hacer como esta especie de prueba terapéutica es con el broncodilatador. Para nada nos avala ni con corticoides, ni con hiperatropio, ni con ninguna otra medicación. Te dice, bueno, prueba a ver cómo te va con el salbutamol. Vieron que es una droga bastante segura el salbutamol. Entonces podríamos hacer una serie, ¿sí? De broncodilatador y ver cómo le va a nuestro paciente, ¿sí? Es verdad que si el paciente es chiquitito, no tiene antecedentes familiares, ¿sí? Lo que diríamos una bronquiolitis bien pura, probablemente no responda a esa serie de broncodilatadores. Piensen que si este paciente nosotros decimos, bueno, yo no uso broncodilatadores porque en la bronquiolitis no se usa broncodilatadores porque no tendría que hacer efecto. Fíjense que la única opción que les queda es la A. Hay que internarlo por la hipoxemia, ¿sí? Si toman la opción C, sería, lo dejo en observación en la guardia, hago la prueba terapéutica con beta 2 y revaloro al paciente. Capaz que si responde, lo puedo como hacer zafar de la internación. Lo que estaría mal seguro es mandarlo a la casa. Claramente, paciente hipoxémico no se puede ir a la casa, ¿sí? Entonces, acá es como siempre decimos, de acuerdo digamos, a las normas que uno siga, ¿sí? Si deciden no colocar broncodilatador, listo, lo interna el paciente. Y si no, lo deja en observación, empieza la serie de beta 2 y lo revaloramos una vez que termine la serie. Sería como darle la chance, ¿no? A nuestro paciente eh, para ver si zafa de la internación. ¿Saben cómo se hace una serie de beta 2 de broncodilatadores? ¿No eran Puede dos ser, puffs ¿no? cada 20 Eso. minutos? Perfecto. ¿Sí? Se hace 2 puffs de salbutamol, ¿sí? Cada 20 minutos. Y eso lo repiten 3 veces. O sea, obviamente que al paciente lo dejan con oxígeno, ¿sí? Si le alcanza, le ponen una bigotera y le hacen los puffs, ¿sí? 2 puffs es lo mismo que una nebulización. Se hace, se esperan 20 minutos, se hace otra 20 minutos, ¿sí? Eso obviamente lleva una hora. Esperamos un ratito y ahí revaloramos
a nuestro paciente. Ahora, nosotras seguimos esta norma, ¿sí?, de la prueba terapéutica, que es basándonos en la guía que nosotras le subimos en la plataforma, ¿sí?, que es la guía de IRAB, de Infecciones Respiratorias Agudas Bajas de la Sociedad Argentina de Pediatría, ¿sí? Capaz que alguien lee las normas del Garrahan y no usan broncodilatador. Está bueno que nos vayan contando qué ven en sus servicios. Un poco en bronquiolitis, ¿no? En primer episodio, porque como dijimos, si este paciente empieza a recurrir, nadie va a dudar, ¿sí?, que hay que ponerle el broncodilatador. Pero estaría bueno que nos vayan contando qué es lo que ustedes ven que se hace ante el primer episodio. Entonces, un poco ya estuvimos charlando cuáles eran las opciones terapéuticas que tenía este paciente. Pónganle que le hicieron una serie de beta 2, ¿sí? Lo revaloraron al paciente, le sacaron el oxígeno, el paciente ahora satura 98%, la mecánica ventilatoria mejoró, lo auscultan, se siguen auscultando sibilancias, pero mucho más abierto. Entonces deciden mandarlo a la casa. O sea, el paciente tuvo una buena respuesta al, al broncodilatador. ¿Y con qué pautas de alarma mandarían un paciente con diagnóstico de bronquiolitis a la casa? ¿Qué le dirían a estos papás? ¿Qué pautas de alarma? Que tenga una buena hidratación, que como tiene lactancia exclusiva también evaluar si está comiendo o no. Bueno, Perfecto. la higiene, la coloración, la respiración con el tema del tiraje. ¿Cómo le explicarían a los papás? Porque siempre piensan que las pautas de alarma es cómo le hablo yo a los papás de decirle, mira, si pasa esto, esto y esto, tenés que volver. Por ejemplo, ¿cómo le explicarían el tiraje a los papás? Que si empieza a mover como demasiado el abdomen o el diafragma, que si se hunde mucho, ahí recién tienen que empezar a acudir de vuelta al servicio de emergencias. Perfecto, ¿sí? O sea, siempre piensa en esto, o sea, que cómo traducimos lo que nosotros sabemos que es el tiraje. Está muy bueno esto, eso, si se le hunde las panzas, si se le marcan mucho las costillas, esto que dijeron de la coloración, si lo notas que se pone azul, o sea, directamente decirle, se pone azul alrededor de la boca, lo tenés que traer. Esto que decían que se puede alimentar, de hecho es algo que nosotros deberíamos, antes de decidir mandarlo a la casa, chequear en la guardia que este paciente se está pudiendo alimentar, ¿sí?, que siga mojando los pañales. Una recomendación que damos mucho, sobre todo si los chicos están con muchos mocos, que a veces vieron que tienen la mini nariz con mucho moco, que le dé más veces la teta pero en menor tiempo pegado a la teta, así como fraccionar un poco la alimentación. ¿Algo más? ¿Puede Y seguir con fiebre? para Sí, puede seguir con fiebre y le hace el antitérmico. Perfecto, entonces aclaremos que puede seguir con fiebre, pero por ejemplo si cambia la curva febril, si nota que los picos son más seguidos o que los picos empiezan a subir de nivel, sería otro motivo de consulta. ¿Y cuándo lo citan a control a este paciente? ¿Cuándo lo citamos a control de bronquiolitis? 48 horas. 24. Tiene 4 meses, estuvo en la guardia, fíjense que es como bastante chiquitito, ¿sí? Van a ver, o sea, que existen como factores de riesgo de bronquiolitis más grave. Digamos, por edad estricta no, porque siempre son los menores de 3 meses, pero tiene 4 y estuvo en la guardia, hipoxémico, y capaz que yo lo quisiera ver mañana. Piensen que este paciente se va a ir si respondió al broncodilatador, se va con el broncodilatador a la casa, ¿sí? Chequear que los papás sepan utilizar la aerocámara, si no hay que explicarles, ¿sí?, cómo se usa la aerocámara. Se va con el broncodilatador a la casa, le podemos decir que le haga cada 4 horas, ¿sí?, los 2 puffs de salbutamol cada 4 horas y lo citamos a control en 24 horas. Capaz si es un paciente más grande, estaría bien 48 horas. Depende mucho, acá no, o sea, va a depender mucho de cómo nosotros lo vimos al paciente, ¿sí? O sea, cuánto tiempo estuvo en la guardia y demás.
¿Estamos con nuestro paciente Perdón, por ahora? control entonces 24 horas. Y este yo lo citaría 24 horas, Sí, sí, perfecto. ¿sí? Obviamente con las estrictas pautas de alarma que Perdón, deben. perdón, chicos, Sí, piensen que de alguna manera zafó de internarse. claro. Esto quizás lo que plantea Yani de decir, veámoslo mañana, porque la verdad es que era, ustedes mismos lo hablaban recién, si no optabas por la prueba terapéutica, este chico se internaba. Así que es, si apostás al salbutamol y el chico responde, es un paciente que quizás hasta estuvo muy ahí de quedar en internación. Entonces, por eso lo veríamos. Ponele hoy, si estuviera esta situación en esta hora, lo vemos mañana. Bueno, fíjense, le encantó cómo lo atendimos a este paciente y decide que nosotros vamos a ser su pediatra de cabecera. Entonces lo seguimos controlando. Entonces viene, ya pasó la bronquiolitis, episodio superado, viene a control del niño sano, ¿sí? Le empezamos a preguntar a los papás sobre los exámenes complementarios que le hicieron, ¿sí? A este paciente eh, como screening. ¿Y a qué estudios nos estaríamos refiriendo? ¿Qué le hicieron a este paciente como screening de todo el... El fondo de ojos, el FEI, las autoemisiones, eso. La Exactamente. pesquisa metabólica. Entonces, la pesquisa Ecografía, neonatal, autoemisiones, fondo de ojo. muy bien. Las autoemisiones, ¿sí? Piensen, le sacaron sangre en la maternidad para hacer la pesquisa neonatal. Se fue, chequear que, o sea, porque saber que se lo hicimos, porque no se puede ir de alta. Chequear que hayan ido a buscar los resultados, ¿sí? Y ver que la pesquisa haya dado normal. ¿Tá? Las autoemisiones acústicas, que se las hacen y le informan el resultado, seguro cuando se fue de alta. El fondo de ojo y podríamos hablar de 4 meses ya debería haber tenido hecha la ecografía de caderas. ¿Sí? Muy bien, chequeamos, todo normal. Y fíjense cómo le fue a nuestro paciente, ¿no? Entonces, lo seguimos atendiendo. A los 4 meses fue cuando lo conocimos, tuvo la bronquiolitis con hipoxemia. Por ese paciente a los 6 meses volvió a tener otra crisis broncoobstructiva. Fíjense que ya no hablamos de bronquiolitis, porque ya no es el primer episodio, pero volvió a tener otro episodio broncoobstructivo de manejo ambulatorio que requirió también broncodilatadores. A los 8 meses el paciente volvió a repetir otra crisis broncoobstructiva, también de manejo ambulatorio. Fíjense que en esta oportunidad no solo que le dieron broncodilatadores, sino que aparte recibió corticoides vía oral, ¿sí? O sea que ven cómo al primer episodio lo llamamos bronquiolitis y acá ya no son bronquiolitis. Nuestro paciente empezó a recurrir, ¿no? En estos episodios broncoobstructivos, ¿no? Doc, Sí, en ese caso sería un lactante sibilante recurrente, ya quedaría, digamos, exactamente, exactamente. Ya cuando empieza a recurrir, ya empieza a aparecer ese titulito del lactante sibilante, ¿sí? Capaz que muchas veces, está bien por la edad, le da bien el título de lactante sibilante, capaz que en los pacientes un poquito más grandes, el niño pequeño sibilante o BOR, que alguna vez seguramente escucharon. Entonces, fíjense que, ¿no? Ante esta recurrencia de los episodios broncoobstructivos, a este paciente, ¿sería necesario, digamos, estudiar por qué está repitiendo esos episodios? Sí, con el obvio. antecedente familiar, Doc, me parece que podríamos llegar a inferir que va, eh, o sea, en esa elección, digamos, ¿no? O sea, asmático no, hasta después de que pueda hacer una espirometría a los 5 años. Ok, Pero está muy bien esto que estás diciendo. Nosotros, claramente, vos al paciente no le vas a decir, pero, viste, agarrás y resaltás, ¿no? En la historia clínica, padre asmático, cada vez que lo ves después de cada episodio, padre asmático, claramente, o sea, es algo que nosotros vamos a tener que
tener en cuenta y decir, che, este no será un futuro asmático, porque la verdad que tiene un antecedente muy importante. Así todo, ¿podrían existir otras causas por las cuales el paciente estaría repitiendo esos cuadros de broncoobstrucción y que justamente capaz que esas causas nos haría ir a estudiar a este paciente? ¿Podría ser que tenga reflujo? Ok, podría ser que tenga reflujo y eso esté causando episodios de broncoobstrucción. Ok, y si pensamos que el paciente tiene reflujo, ¿qué estudio le podríamos hacer? pH-metría. pH-metría. Muy bien, una pH-metría, perfecto, ¿sí? Van a ver que en pediatría muchas veces se hace primero lo que es una seriada, ¿sí? Una seriada esofágica gastroduodenal, y después y se hace la pH-metría, muy bien. ¿Qué otra causa podría hacer que este chico esté repitiendo estos episodios broncoobstructivos? Está muy bien, podríamos preguntar antecedentes de vómitos, pero el reflujo claramente. Tuberculosis. ¿Cómo, Bruna? Tuberculosis. Muy bien, tuberculosis. Está muy bien pensarlo en nuestro medio, tuberculosis. Está muy bien. Obviamente, Chikungunya no es ¿Saben? una clínica típica, ¿no? De tuberculosis. No es típico como en adultos. Tal cual, Bruna, tal ¿sabes qué? cual. Justo les íbamos a comentar eso, o sea, la forma típica, vieron la caverna y demás, o el síndrome de impregnación que siempre asociamos a nuestros pacientes con TBC, eso nosotros lo vemos, pero en nuestros adolescentes quizás, los chicos más grandes. Esta forma que vos decís, Bruna, de broncoespasmos a repetición, es quizás la forma más típica de presentación en los lactantes, absolutamente, tal cual. Ok. Entonces, ese paciente, obviamente que iríamos a preguntar sobre antecedentes familiares, de contacto, el típico abuelo que tose mucho y que bajó de peso, o sea, vieron, vamos como a hacer preguntas mucho más dirigidas. Piensen que ese paciente entonces le podríamos hacer una PPD, ¿sí? A nuestro paciente. Y recuerden esto que decía Bani, la verdad que los chicos no son muy bacilíferos, ¿sí? Si uno realmente tiene un antecedente concreto de TBC, el rescate del bacilo no es tan fácil. ¿Y saben de dónde se hace el rescate de bacilo en pediatría? Porque los chicos vieron que es puto, no, olvídense. Así como no pueden hacer espirometría como decían antes, tampoco el esputo no serviría. ¿Saben de qué muestra? ¿Un bal sería como muy invasivo? Esto es un montón. Se va a hacer en chicos, por ejemplo, no sé, por condiciones particulares. Claro. Lo que digo es, está bueno que les mostremos esto, porque si alguien mañana quiere hacer endoscopía y se quiere dedicar Claro. a hacer endoscopías respiratorias, ¿no? Hablamos. Porque nosotros teníamos muy separados, o sea, que era el servicio de, o sea, obviamente gastro, hacía las endoscopías digestivas, y todo lo que era vía aérea era lo que manejaba el servicio de endoscopía y manejaban, por ejemplo, los chicos vieron cuando se aspiran cuerpos extraños y demás, lo hacen, recontra. Digo, para que vean cómo se van manejando las especialidades. Alguien mañana podría hacer esta especialidad en chicos. Y de Claro. hecho, van a salir corriendo a las 3 de la mañana por una pila, por ejemplo. Vieron que cuando los chicos se aspiran la pila botón, ¿sí? Es una catástrofe. Donde sea en realidad que el chico tenga eso, ¿sí? Eso saben que se aspiran, ¿no? Por eso insistimos en que no jueguen con eso. Los juguetes que tengan eso tienen que ser muy controlados. Tal cual. Ahí veo que en el chat, Dimitri, pusiste lavado, pero ¿qué lavado? Porque el lavado broncoalveolar también. O sea, ¿qué lavado? Podría ser gástrico. Ahí Ahí, va, claro. exactamente. Es por lavado gástrico, ¿sí? En verdad, al chico obviamente internado se le pone una sonda, ¿Y ¿sí? por qué gástrico? Porque la parte que es, Claro, pero ¿por qué gástrico? ¿Por qué? Que de hecho, vieron que recién les decíamos, bueno, mira que gastro se ocupa de las endoscopías, pero ¿cómo llegamos al estómago si estamos pensando de de última en tuberculosis. broncoespasmo? Porque Claro, de gluten. exacto, Martín. Se Exactamente. tragan los mocos, tal cual. A los mocos, entonces van a ver que se hace como un rescate de 3 días. Hay que avisarle a los papás que no le den nada de comer,
apenas, ¿sí? O sea, que el chico abre los ojos, que no se levante, y ahí se toma la muestra de las ondas, ¿sí? Se aspira en 3 días aproximadamente, como para aumentar el rescate. Justamente esto, es muy difícil hacer el rescate en los chicos del bacilo, ¿sí? Pero está muy bien tuberculosis. Entonces, fíjense que ya hablaron de reflujo, ya hablaron de tuberculosis. ¿Algo más? ¿Podría Pónganle ser que algo más estructural, alguna tipo malformación de vía aérea o algo así? sí, tranquilamente. Tranquilamente. De hecho, viste esto que se les hace la seriada, eso te permite ver, por ejemplo, fístulas traqueosofágicas, eso tranquilamente podría generar algo, o podrías tener, capaz que broncoespasmos, no, pero si de repente tenés neumonías a repetición en el mismo lugar, estaría bien ver si no tiene alguna malformación a nivel pulmonar, eso veíamos bastante. Si, por ejemplo, este paciente, aparte de tener broncoespasmos a repetición, no es el caso, ¿no? Pero tendría deposiciones estiatorreicas, mal progreso de peso, infecciones asociadas a los broncoespasmos de infecciones a repetición. ¿Qué otra cosa podría Podría ser? ser fibrosis quística. Bien, fibrosis quística, exactamente. Entonces, otro estudio en ese caso sería, ¿se acuerdan cómo se estudiaba fibrosis quística? No era por El, déficit de alfa-antripsina, algo así. No. el test Schimmer. del sudor, Por pesquisa neonatal. En la pesquisa neonatal, ¿sí? Podríamos tener un indicio y si no, ¿se acuerdan que se hacía el test del sudor? ¿Sí? Y por acá Dimitri lo planteó tal cual, desde el sudor. Exactamente. Y algo, ¿sí? Que también podría generar estos episodios de broncoespasmos a repetición son las cardiopatías congénitas, ¿sí? Muchas cardiopatías congénitas donde el shunt va como de izquierda a derecha, ¿sí? Y de hecho de las más comunes, ¿no? CIB, CIA, que suele ser menos sintomática, eh, Tetralogía de Fallot. la etiología de Fallot no tendría tanto hiperflujo pulmonar, porque justamente tenés la estenosis de la arteria pulmonar. Capaz que un ductus, CIA, CIB y ductus, les diría que son justamente las que están más asociadas a estos cuadros por el hiperflujo pulmonar. Piensen que pasa sangre de izquierda a derecha, entonces los pulmones están como húmedos continuamente y eso podría favorecer que haga estos episodios de broncoespasmos. Entonces ahí fíjense que le haríamos, por ejemplo, ecocardio al paciente. Entonces, un poco como diferente capaz, o sea, en pediatría, por más que el paciente tenga este antecedente de peso, el papá asmático, digamos, no podemos esperar hasta que tenga la edad de la espirometría, sino que por las dudas, no vaya a ser que aparte el chico tenga otra cosa más. Estamos obligados, ¿sí?, a estudiar el porqué de los broncoespasmos. Capaz que no le hacemos todo, ¿sí? Pero escalonadamente uno va haciendo los estudios. Entonces, fíjense un poco que en definitiva fueron charlando de todas los estudios, ¿sí? Acá tendríamos que incluir la placa de tórax, ¿no? Que claramente le haríamos a este paciente, ¿sí? Entonces, fíjense que en un paciente pediátrico con broncoespasmos a repetición, hacemos estudios complementarios, ¿sí? Para ver si hay otra causa, porque fíjense que si el chico tiene una cardiopatía, hasta que no corrijamos la cardiopatía, el chico no va a dejar de hacer los episodios, o si tiene reflujo, ¿sí? Por eso es importante muchas veces, porque este tiene el antecedente familiar, pero otras veces no lo tienen. Entonces, busquemos, ¿sí? A ver si hay algo que podríamos corregir para tratar de ver. Ahora, el paciente tiene todo normal, ¿sí? ¿Cuál es la hipótesis diagnóstica que empieza a tomar mucha más relevancia? Asma. Asma, tal cual, exactamente, ¿sí? Y ahora, en este paciente nosotros sabemos que por edad todavía no le podemos hacer la espirometría, digamos, que nos confirma, ¿no? Si bien el diagnóstico de asma también es un diagnóstico clínico, tampoco podríamos por ahora ponerle el sello. ¿Hay alguna conducta terapéutica que nosotros podríamos instaurar para tratar de mejorar la frecuencia, que estos episodios no sean tan graves? ¿Hay alguna medida terapéutica? ¿Y los corticoides?
¿Corticoides orales o Dejarle inhalados? los preventivos. Tratamiento Marte puede ser. Perfecto, el corticoide inhalado, el tratamiento preventivo, exactamente, ¿sí? Sepan que ante un paciente con broncoespasmos a repetición, los pediatras indicamos el tratamiento preventivo, ¿sí? No hace falta derivarlo al neumonólogo, al chico para indicar un tratamiento preventivo, es un tratamiento que lo pueden indicar los pediatras. Obviamente que si después el paciente con el tratamiento preventivo no termina de mejorar, obviamente que en paralelo uno empieza a realizar todos estos estudios que estuvimos charlando, uno puede derivar al neumonólogo, ¿sí? Pero instalar un tratamiento con budesonide, con fluticasona, tranquilamente, ¿sí? Lo podemos realizar nosotros, ¿sí? Una pregunta, ¿el tratamiento preventivo es combinado salbutamol con los corticoides inhalados o solo los corticoides inhalados? Por la edad de nuestro paciente es solo corticoides inhalados y vos usás el broncodilatador en el caso de rescate cuando tiene la crisis, ¿sí? Lo que ya Después, estás planteando, perdón, lo que ya están planteando cuando están planteando la asociación con beta-2 de acción prolongada ya es tratamiento para asma persistente. Que ahora vamos a llegar a eso, a aclarar. Creo que la clave está en lo que les dijo Yani, ¿sí? Que es la edad. Y esto guárdenselo porque, digo, guárdense el dato porque es bien teórico, ¿sí? Nosotros no usamos, o sea, no podemos usar beta-2 de acción prolongada. Les diríamos que quizás en menores de 5 o 6 años. Obviamente el especialista después puede llegar a ser, como dice Yani, el neumonólogo quizás va a manejar otra edad, pero el consenso le va a plantear esto. Entonces, es un poco lo que está planteando Yani. O sea, en un paciente con broncoespasmos a repetición, ¿sí? El tratamiento descartado es nuestro paciente, descartado otras causas, uno podría decir, bueno, a ver, este paciente, yo tengo que esperar su evolución, de hecho van a ver la respuesta clínica, ¿no? Si el paciente responde en las crisis, al beta-2, tiene por él antecedentes familiares, le pones el tratamiento preventivo con corticoides inhalados y el chico anda bien, está sumando un montón de puntos para después finalmente hacerle la espirometría cuando le dé la edad. Entonces, ¿con qué arrancamos con corticoides? Que por ahí leíamos la pregunta. En general van a ver, se puede arrancar con budesonide, ¿sí? En PAF, acá hacemos la aclaración, sí. o fluticasona, ¿sí? Y así se arrancará. En general, uno trata de arrancar con dosis bajas, por ejemplo, de fluticasona, uno puede empezar con 200 gamas día, o sea, vieron, 2 PAF en general se hacen, ¿vieron? 125 a la mañana, 125 a la noche. Si es un lactante, capaz que es un chico más grande, empezás con más. Y después se puede subir. Y si no va, lo que podés asociar, ¿qué podríamos asociar? Bueno, se lo decimos nosotras porque por la edad, es los antileucotrienos. ¿Vieron el Montelucas? Que eso perfectamente lo podemos usar desde los 6 meses, creo que dice la literatura, ¿no, Jenny? Sí, 6 meses creo que son. Todavía, ¿vieron? Doctora, No beta-2 entonces de es acción como prolongada. tener que esperar la paciente tener edad para hacer la espirometría para que yo confirme que es un asma y así Ahí tratar va. con salbutamol y corticoide. Pero no es De- salbutamol, porque salbutamol es de acción rápida. Estamos hablando de Eso sí, corticoides de acción prolongada, tipo salmeterol, por ejemplo, salmeterol. Sí, formoterol, verdad, más nuevo. ¿Sí? salmeterol, sí, pero sería Exacto, esto. los beta-2, pero de Mm, acción prolongada, exactamente cuando más o menos llegan a la edad preescolar, ya ahí un poquito más o menos se los pueden asociar. Sí. Ahí Rafa Bani te respondió un poco. Generalmente se hacen el inhalado, el preventivo, un PAF a la mañana, un PAF a la noche. Doc, perdón, Bien. pero eso de los antileucotrianos sería en casos tipo en que se intentó con corticoides y no está Claro, respondiendo. como que tenés que darle un Perfecto, Julia, más. tal cual, absolutamente, ¿sí? Absolutamente, o sea, sí, Martín. Diagnóstico presuntivo, o sea, ¿estaríamos hablando de un paciente con asma ya o todavía no? Todavía exacto, por eso creo que era Gabriel que decía, la entidad estrictamente la vas a llamar sibilante recurrente, ¿sí? Bien. Lo que Bien, ahí. sucede es que y sobre todo ahí también hay que hacerle esa aclaración, chico, no es lo mismo un chico de 1 año y medio capaz que un chico ya de 4 años, cuando ya tiene 4 años y el chico responde al tratamiento preventivo, le va re bien con el beta-2 y ya prácticamente el diagnóstico. De hecho,
cuando hablemos asma, ¿cómo es el diagnóstico? El diagnóstico es clínico. Bien. Entonces, Bien. ¿Se utiliza ese índice predictivo del API o no? ¿sabes qué? La verdad, o sea, yo no sé si está incluido en el último consenso, te lo voy a chequear, a chequearlo, porque miren, ya ahora en 2 diapos ya ni va a llegar a esto. Lo que nosotras quizás queremos mostrarles es que nosotros les subimos el consenso de asma. Todo lo que ustedes leyeron del GINA de adultos, después se baja a pediatría, ¿sí? Entonces, capaz, Martín, bueno, no está sumado ahora a alguno de estos scores que mencionás y en el próximo sí, así que eso te lo vamos a chequear, ¿sí? De hecho, fíjense acá, o sea, si nuestro paciente nosotros lo seguimos viendo a los 6 años de edad, le indicamos la espirometría, sepan que los chicos practican antes de hacerse la espirometría, uno los manda a soplar el silbato, o vieron el coso ese que se, ¿cómo se llama? El que se desenreda. La susta suegra, le dicen, ¿vieron el de la Suegra, fiesta? eso, El que vieron cómo desenrolla. tiene que hacer fuerza, que se entrene para después poder hacerse, ¿sí? la espirometría. Y fíjense que acá, en nuestro paciente, fíjense la mejora post-beta 2, ¿no? O sea, de los valores del BEF-1, todo lo que estuvieron viendo, ¿no? O sea, obviamente así para ya ponerle el sello de asma, y acá sí, digamos, si nuestro paciente no responde solo a los corticoides inhalados por edad y con diagnóstico, podría ya después ampliar un poco más la terapéutica. Ahora, piensen que ya de por sí, si nuestro paciente en las crisis agudas, uno no duda del broncodilatador y no duda del corticoide, y también podrían darle hipratropio, ¿sí? O sea, lo tratan como una crisis asmática del adulto a los episodios posteriores. La bronquiolitis no, pero ya cuando el paciente empieza a recurrir, no hay diferencias en el tratamiento como si fuera una crisis asmática, por más que todavía no le hayamos puesto el sello, ¿sí? de crisis asmática. Y ahora sí, ya con la espirometría de nuestro paciente, ahí sí tendríamos como el diagnóstico de certeza, ¿sí? de paciente asmático. ¿Llegué bien, Mani? Perfecto. Chicos, nosotros quisimos mostrarles, es como si fuera, a ver, en este paciente les fuimos mostrando, bueno, a ver, el primer episodio es una bronquiolitis de sibilancias, menores de 2 años, ¿sí? Después este paciente, por su evolución, empieza a recurrir en sus episodios de broncoespasmo, ya deja de definirse estrictamente bronquiolitis para decir, bueno, este paciente está recurrente, es un lactante sibilante recurrente, es un BOR, es lo mismo, ¿eh? Todas esas definiciones es lo mismo, son definiciones más actuales. A ver, en eso uno puede decir, ¿este paciente va a poder ser un futuro asmático en el futuro? Sí, pero tenemos que descartar otras entidades que ya ni se las explicó súper bien. El que tenga capaz que un poco de vómitos en su clínica, decís, che, capaz que hay que descartar reflujo, o cuidado porque nosotros vamos a ver cardiopatías y después capaz que tiene el paciente algo que te hace sospechar en cardiopatías. Entonces uno lo estudia, descarta, ¿sí? Pero quizás te quedás con que el paciente, bueno, descartado todo, bueno, este paciente evidentemente se va a beneficiar de prevenir los episodios con corticoides inhalados y en la medida que después veamos que le podemos hacer la espirometría, llegamos al asma. Y el asma, no quisimos quizás recurrir en eso, ustedes leyeron asma muchísimas veces. A ver, lo vamos a abordar de la misma forma, pensando si es clasificándolo en intercurrente o un asma persistente, y persistente el tratamiento de elección son los corticoides inhalados, y si el paciente no responde se va subiendo. Como ustedes bien dijeron, ¿sí? Se aumentan las dosis del corticoide, o sea, las gamas del corticoide inhalado y, y se asociará, ¿sí? Se asociará con quizás un antileucotrieno o con un beta 2 de acción prolongada, porque ahí ya están liberados en la edad, se puede usar todo. Después podemos recalquen y véanlo, porque esto ustedes lo van a ver, ¿no? En la crisis, ya sea de un paciente lactante recurrente, y ni hablar de un paciente asmático, van a usar beta 2 sin ningún tipo de duda, ni culpa, ni nada, ni bibliografía, que nada, y pueden usar corticoides sistémicos. Y cuando hablamos de corticoides sistémicos, acuérdense en que es o endovenoso o vía oral, ¿eh? Y eso lo van a ver usar mucho en pediatría, van a usar mucho la dosis de carga, ¿sí? La dosis de carga de
meprednisona, que es vía oral, o betametasona, se usa también, ¿vieron las gotitas? Que seguro las guardias las vieron porque se tolera mejor. Si alguien tomó meprednisona en jarabe, va a ver, o fíjense, en las guardias, es muy amarga, de hecho los chicos en general la vomitan, ¿sí? Los que ya están acostumbrados, pobres, ya lo conocen, pero cuando el primero que toma, iba a decir la dosis comercial, ¿sí? Que empieza con D, la vomitan, es muy amarga. La betametasona se tolera mejor. Y si no, vía, chicos, vía, y lo que se usa es hidrocortisona. ¿Les suena? ¿Vieron manejar? Eso es para BOR, ¿sí? O sea, broncoespasmos a repetición o para crisis asmáticas. Y en crisis asmáticas, cuando ustedes vean, vieron que se instala la serie, ¿sí? Esos son para crisis asmáticas. Las crisis asmáticas se va a clasificar en leve, moderado o grave. El paciente grave se va a manejar, obviamente, ya internado y quizás requiere, ¿no? Hasta consulta, ¿no? Con terapia, pero siempre lo que van a ver en una crisis asmática y en un paciente con broncoespasmos a repetición. Arrancar con beta 2, ¿sí? En serie, tal cual les explicó Yani, y la carga de corticoides vía oral en general, que es lo que usamos, ¿sí? ¿Lo vieron hacer? Van a ver que, por ejemplo, en pediatría es muy común que las infecciones virales desencadenen, ya, que no les llame la atención, que viene un chico febril y ustedes lo que auscultan después es sibilancias, ¿sí? Una crisis asmática. Y no escuchan hipoventilaciones. Es muy común que en pediatría las infecciones virales re frecuentes en la edad pediátrica en pacientes asmáticos desencadenen estas crisis. Entonces muchas veces van a ver que no es raro para nosotros la asociación de asma con fiebre, ¿sí? Producto de la infección viral. Es algo muy común. También pueden ver chicos que tienen broncoespasmos a repetición, capaz no muy severos y que mejoran con la edad, ¿sí? Muchas veces, a medida que el chico crece su vía aérea y después no vuelve a repetir nunca más esos episodios. Eso también es bastante frecuente de ver en pediatría, ¿no? Y después, nuestro paciente era previamente sano, tenía un antecedente familiar. Ojo con los pacientes que son secuelares, tipo chicos que vienen de neo y que estuvieron mucho tiempo en respirador, con oxígeno. Van a ver que siendo muy chiquititos se comportan casi como un pequeño EPOC, los displásicos y demás, ¿sí? O sea, hay patología respiratoria bastante compleja en pediatría, sobre todo en pacientes que tienen como pulmones secuelares siendo muy chiquititos, ¿sí? Recuerden, esto no se van a acordar de embrio, que el desarrollo alveolar finaliza a los 8 años de vida. Un paciente que haya tenido daño pulmonar importante en pequeña infancia puede comprometerse ese desarrollo alveolar que finaliza recién a los 8 años de vida. Entonces es muy importante la patología pulmonar en pediatría. ¿Sí? Puede condicionar la vida adulta, por eso es muy importante. ¿Estamos? Van a entrenar, además de actividades de simulación que vamos a entrenar, y con muchos de ustedes ya lo hicimos, esta es la rotación donde van a entrenar este tipo de patología, porque es la consulta que hoy claramente es más demandante, ¿sí? Yo les voy a compartir la segunda entidad clínica que queremos trabajar con ustedes, ¿sí? Que van a ver que vamos a ir mucho más rápido, porque la mayoría, o sea, con Yani, por ejemplo, ya charlaron de lo que son pautas de alarma en el caso de patología respiratoria, o sea, qué les decimos a los papás, cuándo tienen que consultar. Fíjense en que este caso, lo que les mostramos, ahí va, ¿sí? Es una paciente de 3 años, ¿sí? Sin spoilear, en simulación vamos a tomar este tema también, ¿sí? Con los que ya los estuvimos, ya seguramente les recuerda. Paciente de 3 años, previamente sana, que fíjense, llega también por tos. En este caso se agregó dificultad respiratoria y fiebre de 72 horas de evolución. Un poco siempre esta invitación, ¿sí? Siempre que viene un paciente febril y con dificultad respiratoria, uno se tiene que plantear, ¿sí? En este caso uno debería pensar, bueno, a ver, este paciente podría tener o una crisis broncoobstructiva, porque fíjense que estrictamente por definición ya bronquiolitis no podría ser por la edad, y el otro gran diagnóstico es una neumonía. Y más allá de lo que están leyendo,
¿Cuál es la auscultación de una neumonía? Creptantes. Exacto. Y también la parte de silencio auscultatorio en la región que hay. Exacto, Julia, exacto, tipo ventila. Y saben que este ejercicio, porque de alguna manera, fíjense que si vos ponés el esteto y ocultás sibilancia, ya tenés vieron que igual en pediatría esto que les dijo Yani, ¿no? Muchas veces encontramos las dos cosas, ¿eh? Eso no, es más, es súper común. Pero, a ver, si vos solamente, o sea, no escuchás sibilancia y lo que escuchás, como fíjense en este paciente, tiene una hipoventilación en campo medio derecho con rales crepitantes de fin de inspiración, ¿sí? Encima fíjense que el chico verdaderamente está taquipneico, ¿no? 30 de respiratoria para 3 años, ¿sí? Esa sospecha es de neumonía. Les queremos aclarar, no se asusten, no se asombren, si tiene sibilancias aisladas, recontra puede ser, ¿eh? Recontra. Porque, y sobre todo más en los chicos que tienen ese componente hiperreactivo de base, ¿sí? Tenemos una a favor, ¿no es cierto? Que este paciente satura bien, ¿sí? Si bien está taquipneico, tiene buena mecánica ventilatoria, está hemodinámicamente compensado, eso resaltémoslo, ¿sí? Es como si yo tuviera que decirles, resaltemos, ¿eh? Hemodinámicamente compensado, está normodilatado, está febril en el momento, y ahora lo vamos a tratar, ¿sí? Auscultación compatible con neumonía, satura bien. Si sospechamos neumonía, ¿pedimos exámenes complementarios? Sí, los veo por ahí, sí, no hay duda que en este caso, y ahora sí vamos a debatir, ¿eh? O sea, la placa de tórax la vamos a pedir, ¿sí? Y quizás ahí no hay duda en que pediríamos una radiografía de tórax. Y esto miren cómo lo aclaramos, ¿eh? Porque en un examen, si vos pones, sí, pido radiografía, seguro yo ya sé que querés de tórax, pero tiene que escribir radiografía de tórax, porque si ustedes mañana, ¿sí? O ya sea en una receta, o incluso vieron, muchas veces hoy ya se hace todo interno digital, no le aclarás al técnico radiólogo qué querés, te va a devolver esa solicitud. Claro, Entonces, ponés radiografía nada más. claro, radiografía, no, radiografía de tórax. De hecho, si quieren, lo correcto sería frente y perfil. Recuerden que en pediatría, por toda esta cuestión técnica que hablaron incluso con Yani, uno general pide, la verdad que pide frente, pero en una neumonía es muy probable que pidan el par, ¿sí? Para ubicar bien, ¿no? Dónde está esa consolidación. Y de hecho es lo que estamos viendo, ¿no? Esta opacidad que coincide con la ocultación, ¿sí? Y de ahí va un poquito el por qué decir, en este paciente solo alcanza con pedir la radiografía, ¿sí? Y quizás algunos se está planteando, bueno, doc, pero por qué no pedimos hemograma? La clave está en que en este paciente lo vamos a tratar ambulatorio. Porque en realidad, ¿por qué lo tratamos ambulatorio? Es un paciente que quizás, recuerdan que estaba hemodinámicamente compensado, tenía una buena mecánica ventilatoria, ¿sí? Y saturaba bien. Y no tiene comorbilidad, porque alguien podría decir, bueno, falta acá el dato, es verdad, se los aclaramos, ¿sí? Y otro de los factores que tendríamos que aclararles es la edad, ¿sí? Tiene 3 años. ¿Por qué? Porque vamos a indicarle el tratamiento, ¿sí? Tenemos por dos lados, dos cosas que pensar, ¿sí? Vamos a indicarle, obviamente, si sospechamos neumonía, ¿sí? Y más con esa placa compatible, estamos completamente habilitados y hay que cubrir, ¿sí? Una neumonía bacteriana, ¿sí? Y por otro lado, lo que vamos a entrenar es el tratamiento de los antitérmicos, ¿sí? Esperen, esto les quería mostrar antes, para ubicarlos teóricamente cómo se trata una neumonía. Más que nada por la edad, que es el primer factor que quizás en los pacientes pediátricos tenemos que tener en cuenta. Miren, para hacérsela fácil, menores de 3 meses con diagnóstico de neumonía, los pacientes se internan. De hecho, guárdense este dato, ¿eh? Guárdense el 3 meses, porque van a ver que se va a repetir en varias entidades, ¿sí? Menores de 3 meses se interna para tratamiento endovenoso. Entonces, obviamente, ¿sí? Se interna el paciente. Les podemos decir que el esquema, que seguramente les llama la atención, son esquemas combinados. En realidad acá nos gustaría a nosotras con Yani hacer quizás una aclaración flechita que estrictamente son combinados para el periodo neonatal. Menor de 1 mes,
¿sí? Donde van a ver que, por ejemplo, es ampi-cefotaxim, ¿sí? Van a ver que en el periodo neonatal los esquemas son eh, combinados porque, por ejemplo, se busca cubrir listeria, ¿sí? Hay gérmenes particulares, ¿vieron? Los neos son particulares, entonces hay que cubrir bichos particulares. Entonces, ¿sí? Porque si no, después van a ver que uno podría quizás pensar quizás en una cefalosporina de tercera, pero en general lo que te plantean es, y quedémonos con lo que le dice el consenso, porque esto está bueno también y Yanni se los dijo, esta bibliografía es la que se pide incluso para el examen de residencia, entonces ya tengámoslo claro, menor de 3 meses, ¿sí? Ampicilina, cefotaxim, ampicilina, ceftraxona. Esto que van a ver acá, este sí es periodo neonatal, ¿eh? Acá nos peleamos con cualquiera si quieren, porque esto es periodo neonatal. Este es un esquema que van a ver mucho en la NEO, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si es mayor de 3 meses? Mayor de 3 meses, ¿sí? El paciente tiene chance de ambulatorio, o sea, tiene que reunir, entonces tiene que reunir la edad, obviamente la clínica, ¿sí? Entonces, si podés tratarlo vía oral, y esta queremos que la sepan, ¿eh? Y que sepan la dosis. Miren, amoxicilina entre 80 y 90, si quieren acuérdense el 90, directamente, para hacerla más fácil, de hecho el consenso ya plantea 90 miligramos kilo día, ¿sí? De hecho algunos capaz que leyeron entre 80 y 100, está bien también, ¿sí? Pero ya directamente cuando lean el consenso van a ver que dice 90 miligramos kilo día, ¿sí? Y si tenés que internar el paciente para tratamiento endovenoso, la elección es AMPI, ¿sí? AMPI 200 miligramos kilo día, ¿sí? Y de hecho, ya se ven que ya se empiezan a ver si el paciente tiene una evolución desfavorable, si el paciente tiene factores de riesgo, ya se sube a un acéfalo de tercero, ¿sí? Entonces, este es el esquema fácil que queremos, que se acuerden. En nuestro paciente que tiene 3 años y que por clínica ese paciente podía ser tratado ambulatorio, vamos a elegir la amoxicilina. ¿Y cómo hacemos? Ahí empieza el tema, ¿no? De las cuentas. Acá ya todo el mundo está temblando por ahí en los Zoom. Fácil, la vamos a hacer fácil, ¿sí? Nuestro paciente pesaba 14 kilos. Y nosotros sabemos que de amoxicilina le tenemos que dar, ven, 90 miligramos kilo día, ¿sí? La cuenta inicial es 90 por 14, ¿ven? 90 por 14, te da 1260. Eso es lo que tiene que tomar todo en el día, pero bueno, le podés dar todos los 1000, o sea, el gramo 200 de una, ¿sí? Se lo vas a dar en tomas. La moxi se puede dar en 3 tomas, puede darse en 2 también, ¿eh? Lo van a leer así. Elegimos con Yani 3 tomas, porque es la vieja escuela esta, ¿eh? Entonces, si vos le querés dar 3 tomas, tenés que dividir esto, dividido 3, ¿no? Eso se va a dar cada 8 horas. Por eso, si se da cada 6, lo vas a dar 4 tomas, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que ahora, entonces, si vos haces 1260, le tenés que dar 420, ¿sí? Y ahí empieza donde todo el mundo ya se descompone, ¿no? ¿De dónde viene? Porque vos estás en miligramos y vos a la mamá no le vas a dar o al papá no le vas a decir miligramos, le tenés que decir cuánto de líquido le das, porque le vas a dar un jarabe, ¿sí? Entonces, una de las presentaciones que es la que más usamos del jarabe, ¿sí? ¿Sí? Es que ves que viene amoxi de 500. De hecho, los papás te dicen, está tomando amoxi de 500. ¿Qué significa? Ven esto. Tiene 500 miligramos en 5 mililitros. Entonces, vos ponés regla de 3 simples. 500 miligramos, hay en 5 mililitros, los 400, ¿se acuerdan que es esto por esto dividido esto? ¿Sí? 4,2 redondeen. Punto. ¿Sí? Denle 5 mililitros cada 8 horas y ya está. ¿Sí? Ahora, ¿ven? Y si no hay jarabe de 500, y si yo te pongo acá que dais de 250, ¿cuánto le damos? 8.4 mililitros. Tal cual, Anthony, si querés redondear, decime, Doc, bueno, capaz que ahí sí, si tenés, y vos capaz que me decís, Doc, pero ¿cómo le doy? Ponele, no sé, 9, o dale 10, no va a pasar nada, ¿sí? Viste que los jarabes tienen unas tapitas, ¿sí? Si quieren, usen las tapitas, suerte para que los chicos la tomen, porque la verdad es que ustedes ahora seguramente están viendo, vieron que los chicos no las toman,
las jeringuitas son buenas aliadas para nosotros, ¿sí? Porque como que le agarrás sin aguja, ¿no, chicos? Estamos todos de acuerdo, ¿no? Jeringuita, ¡puc! Es como más fácil la administración, porque a veces capaz les suena raro, ¿cómo medimos 9, cómo medimos 4? Es porque usamos las jeringuitas, ¿sí? Jeringas de 5 en general, que es lo que más usamos. ¿Se entendió la forma de administrar los jarabes? Por eso ven que siempre necesitan de cuánto. Señora, ¿jarabe de cuánto le estás dando? Necesito la concentración. ¿Qué jarabe te vendieron? ¿Qué jarabe te dieron en la farmacia? Para que ustedes puedan calcular cuánto está tomando su paciente, ¿sí? Vamos con el antitérmico, ¿sí? Este muchacho tiene fiebre, entonces acá, ustedes tiene 3 años tu paciente, están completamente liberados, le pueden dar cualquiera de los 2 que más usamos. Reservemos la dipirona porque van a ver que no la damos de primera elección y recordamos que tiene que ver más que nada con la alergia, ¿sí? No tanto con el efecto hematológico, porque en realidad la verdad que es muy poco frecuente, si bien sabemos que hay países que discontinuaron la dipirona por eso, ¿sí? Pero a ver, nosotros acá podemos elegir a ver, y siempre acá hacemos la aclaración. Cualquier antitérmico que ustedes den es la dosis 10 miligramos kilodosis. Si ven que acá dice dosis, no dice día, dice dosis. ¿Por qué? Porque los antitérmicos no se reglan, o para el dolor, que es lo mismo que usarían, no se reglan, no lo dejas reglado, ¿sí? No sabés cuándo va a tener fiebre el chico, pero sabés que se lo podés dar cada 6 u 8 horas, ¿sí? Porque el intervalo está permitido para los dos. Si nosotros elegimos, vamos a arrancar por el ibuprofeno, ¿sí? Porque recuerdan que de 0 a 6 meses solamente paracetamol, ¿sí? A partir de los 6 meses, ibuprofeno. Entonces, cuando vos vas a la farmacia, ¿sí? Te van a querer vender, vos vas a pedir, quiero jarabe de ibuprofeno. Bueno, te van a decir si es al 4 o al 2%, ¿ven? Nuestro paciente pesa 14 kilos. Entonces, vos ya sabés que al chico vos le vas a dar 140 miligramos, porque tu cabeza sabe que hizo 10 por 14. Pero eso no va a importar. Si vos a una enfermera le tenés que decir endovenoso, sí, pero al papá no. Se olvidan los miligramos. De hecho, ustedes tachen al papá hablarle en miligramos. Yo tengo que decirle líquido. Bueno, ¿cuánto le digo? Fácil. Si es al 4%, es el peso dividido 4. Y eso te da mililitros, ¿sí? Entonces, haces 14 dividido 4, te da 3,5. ¿Querés darle 3 mililitros? Está perfecto, con la jeringuita, ¿sí? Cada 6 horas le puede dar señora en caso de fiebre, ¿sí? Si usás al 2, haces el peso 14 dividido 2. Y te da 7 mililitros cada 6 horas. ¿Se entendió? ¿Sí? Alguien capaz que se está pensando, bueno, pero ¿puedo usar paracetamol? Sí, puedo usar paracetamol. Y podrías usar jarabe en realidad. ¿Por qué? Porque tiene que ver con que tiene 14 kilos, tiene 3 años. Si vos usaras paracetamol en gotas, ¿que podrías usarlo? Sí, pero fíjate que tenés que hacer 14 por 2, son 28. Chicos, es un montón, ¿sí? No es práctico. Es un montón, te gastás el gotero. Paracetamol en gotas para los más pequeños, ¿sí? De 0 a 6 meses si quieren incluso. Podés darle después, ¿sí? Porque capaz que pesa 6 kilos, 7 kilos, se puede contar esa cantidad de gotas, pero más de 20 gotas yo ya les diríamos que es un montón. No es la mejor indicación, ¿sí? ¿Podrías dar jarabe de paracetamol? Sí. A veces nosotras con Yani no les decimos, por ejemplo, el peso dividido 2, eso se podría hacer, no es que está mal. Lo que pasa es que queremos aclarar esto. Los jarabes de paracetamol no siempre tienen la misma concentración, ¿ven? Este sí podrían hacer eso, que la cuentita, ¿sí? El que tiene 100 miligramos en 5 mililitros, ¿sí? Esa concentración, ¿ves? Si pesa 14, vos le tenés que dar 140 miligramos, ¿no? 10 por 14. Si en 100 miligramos está en 5 mililitros, 140 en 7. Esta banca la cuentita del peso dividido 2. Se podría usar, pero tienen que ser esa marca. De última tendrían que aclarar qué es esa concentración.
¿Quedó lo de antitérmicos igual? Nosotros lo vamos a seguir entrenando, les vamos a hacer una actividad para que practiquen estas cuentitas, ¿sí? Y para que le pierdan el miedo, sobre todo, al tema. Uy, perdón, que dejé de compartir que está el casito. Eh, Ahí se volvió a ver, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿Estamos bien? Bueno, tienen el pedacito de papel, hoja, lo que quieran y practicamos. Yani nos cronometra, ¿les parece? ¿Sí? Ustedes háganlo ahora, después escuchan las respuestas, pero después háganlo, como siempre. ¿Están? Sí, justo te vi, Anthony, estírense, que en 6 minutos van a escribir. Bueno, ¿estamos? ¿Sí? ¿Estamos ok? ¿Están listos? Yo les voy a compartir, ¿sí? O sea, ustedes piénsenlo así. Hoy nosotros vimos patología respiratoria prevalente, ¿sí? Quizás dividimos en dos grandes bloques. El primer bloque que correspondería a lo que podría ser la presentación clínica de crisis broncoobstructivas, broncoespasmos, sibilancias. Y ya vimos particularmente, ¿sí? De acuerdo a esa evolución, si quieren, o a la confirmación diagnóstica, cuáles son las entidades que hay que pensar. Y en esta segunda parte vimos neumonía. Lo que vimos en el caso del paciente, esto quizás lo quiero aclarar, es un paciente con una neumonía que por su edad y su clínica tiene tratamiento ambulatorio. Por cualquier cosa que el paciente tuviera que internarse, quiero hacer esta aclaración. Obviamente el tratamiento es endovenoso, ¿sí? Y siempre que ustedes requieran tratar endovenoso, al paciente hay que sacarle, ¿sí? Un hemograma es correcto y hemocultivos, ¿sí? Y vieron, tiene una lógica esto, ¿no? De decir, bueno, saquémoslo, porque ven que va como de lo menos complejo a lo más complejo. Y capaz que si alguien dice, Vani, pero hay que sacarle un estado ácido base, sí, claro, pero eso es por insuficiencia respiratoria. Insuficiencia respiratoria en una neumonía, bronquiolitis, broncoespasmo, lo que quieran. Atelectasia, ¿se entiende? ¿Sí? Quizás ya estamos planteando en complicaciones, reactante de fase aguda y todo lo que requiera ese paciente, ¿no? Por su compromiso, ¿sí? Y esa es la aclaración que a veces queremos hacer. Los pacientes pediátricos, miren, gracias que me estoy acordando, los pacientes pediátricos con una neumonía que se manejan ambulatorio no requieren sí o sí hemograma, ¿eh? Porque esto capaz que es medio del adulto, porque ustedes sabemos que sacan scores porque tiene que ver con la comorbilidad asociada del adulto, ¿no? En pediatría no, ¿sí? Ambulatorio, dígame. Eh, si la paciente tiene menos de 3 meses, sí o sí tengo que internar por la edad. Tal cual, tal cual, En Bruna. este caso, sí o sí hago el hemocultivo. Si vas a internar siempre, y no importa la edad, Bruna, y llévatelo para lo que sea. Si vos vas a poner un tratamiento endovenoso, ya sea, ¿viste? Acuérdate siempre, neumonía, no sé, lo que sea que estés planteando, siempre, Sí. infección de piel lo que sea, no importa la edad, hacemos cultivos. Sí, Siempre. yo estoy empezando a hacer esta diferencia porque pobre de los niños conmigo, quiero pinchar a todos. No, Claro, pero La doctora está ya ambulatorio, bien. dice, no, fíjate no que no pincha los a vas a todos. pinchar. Ambulatorio no, Manejo por eso ambulatorio no. ambulatorio no. ¿Sí? Esa es la aclaración que Sí. queremos hacer. Ambulatorio lo que vas a pedirle es la placa, no el hemograma. Si le pedís el hemograma, yo ya te diría, casi que te diría, no lo vas a dejar, no lo vas a mandar a la casa, casi seguro, ¿eh? ¿Sí? Bueno, Docs, entonces, yo les comparto, Yani va a decir ya y Vale, ella cronómetro. vale. Ahí estamos. Listo.
3 minutos, chicos. Un minuto. Tiempo, chicos. Bueno. Bueno, creo que saben que pensaba cuando hacíamos el ejercicio que también está bueno para ustedes ir viendo cómo van con el tiempo, ¿no? Porque capaz que hay algunos que terminaron mucho antes, ¿sí? O algunos que no, y eso también está bueno, ¿sí? De hecho, gracias por la aclaración, creo que fue, uy, que me estoy fijando, Nicole, tenés mucha razón y ahora lo charlamos, ¿eh? Está muy bien. A ver, si uno tuviera que resaltar, ¿vieron como si tuviéramos un resaltador? Diríamos. Lactante, 8 meses, resaltémoslo, consulta por dificultad respiratoria. Hace 48 horas que empezó con un cuadro de vías aéreas superiores, en las últimas 12 horas se agrega dificultad y la mamá nos dice que es la primera vez que le pasa, que es lo que tendríamos que resaltar, ¿sí? O sea, ya sabemos que tiene una edad, que consulta por dificultad respiratoria, es la primera vez que le pasa, vamos al examen físico, ¿sí? Está regular estado general, hemodinámicamente compensado, pero está con taquipnea, perdón, taquicardia ligera, ¿sí? Para 8 meses es taquicardia, taquipnea, tiene tiraje intercostal y tiene sibilancias, ¿sí?
O sea que en definitiva es el primer cuadro de sibilancias en un menor de 2 años, ¿sí? Satura 96. Entonces, fíjense en las respuestas, ¿sí? Quizás en lo metodológico de las respuestas, ¿sí? Sospecha diagnóstica, Docs. Bronquiolitis. Exacto, Julia, sí. Y acá ponen bronquiolitis. Y el fundamento de la respuesta es que justamente nos pongan, es la tríada, quizás podríamos decir, las 3 patas de ese diagnóstico de bronquiolitis. Es un paciente menor de 2 años, es el primer episodio de sibilancias. Pero ven lo acotado de las respuestas, ¿sí? Sospecha diagnóstica, bronquiolitis. El fundamento, en un final de carrera capaz que lo hacemos oral, ¿sí? Y nos dicen, es el menor de 2 años, su primer episodio de sibilancias, y alguien capaz podría poner clínica, 2 puntos, sibilancias, ¿sí? En el contexto de, si quieren, enfermedad viral, por el antecedente de cuadro de vías aéreas superiores, pero les diría que uno ya lo va acotando eso, ¿no? Para que, por el tiempo decimos, ¿no? Para que no se vayan y empiecen a escribir y no se vayan por las ramas. Yani, ¿te parece alguna acotación a esto? No. ¿Sí? Y fíjense la respuesta de lo que Claro. viene, ¿sí? Porque capaz que si acá escribiste 4 palabras, ¿sí? Porque podrían bronquiolitis, menor de 2 años, primer episodio de sibilancias, Gracias. ¿solicita estudios complementarios en este paciente? La respuesta es no. Punto. Y se baja la que sigue, ¿sí? ¿Ven? Para que vean cómo está equilibrado. La tercera nos dice qué tratamiento indican en este paciente. En caso de fiebre, y eso está bueno, gracias Nicole, es correcto, falta, porque acá dice, ¿qué antitérmico? Hasta ahí, miren, vamos a ir diciendo, ¿qué tratamiento indica en este paciente por el cuadro respiratorio? Ustedes acá, o sea, a ver, quizás alguno, y esto es lo que haríamos, y corrigiéndolo escrito haría lo mismo. Si alguien puso en este paciente, yo eh, le doy una adecuada hidratación, adecuada alimentación, manejo las secreciones, podría llegar a ser aspiración de secreciones, posición semisentado, continúo con la lactancia materna que podrían haber colocado, ¿sí? En caso de fiebre le indico antitérmico y ahora vemos cómo. Eso hubiese estado bien. Si alguien planteaba, ¿sí? Le indico o pruebo con salbutamol, y está perfecto, ¿sí? En un final de carrera, quizás porque como es oral, te digo, ¿podrías probar con alguna medicación? Sí, puedo probar con salbutamol, debería dar la respuesta. Punto, ¿sí? Cualquier cosa se hubiese tomado como correcto, ¿eh? Hacemos la aclaración, porque tienen bibliografía que los avala, ¿sí? Perdón, puse lo de la alimentación e hidratación y estaba con el salbutamol también, pero medio en duda si le doy o no oxígeno por la saturación que tiene. Y ahí capaz que no, Martín, claro, porque como no desatura, ¿sí? No desatura y capaz que asumamos esto un tiraje leve, quizás no requerirías. No. Así que está bien esa respuesta, ¿sí? En el caso del antitérmico, fíjense, es correcto lo que mencionó Nicole, ese dato falta, así que ahora se lo vamos a agregar en el campus para que quede bien. ¿Qué antitérmico? Eso sí podrían haber puesto, que en realidad, ¿qué antitérmico podrían usar? Paracetamol o podrían usar ibuprofeno si quisieran. Y esta parte, que es lo que decía, disculpen, esto estuvo mal, porque lo agregué después. Cómo indican, pero sí vean cómo pedimos los antitérmicos, para que ya tengan una idea, ¿sí? Si el paciente vamos a poner que pesaba, vamos a hacer 10 kilos, ¿sí? Lo que ustedes tendrían que haber colocado acá, por eso le falta el peso, la compañera aclaró, falta el peso y es correcto, ¿sí? De hecho, si alguien escribió en su examen, ¿cómo se lo indico? Falta el peso, se lo indico cada 6 horas, pero falta el peso, está bien, se la hubiésemos dado como correcta porque falta el peso. La forma correcta sería, ejemplo, pesa 10 kilos, ¿sí? ¿Cómo decinos? Pero no se podría decir como se administra paracetamol, da 2 gotas a cada Bueno, kilo. está bien, Juli, está bien. Giuliani, mira, me zafaste del error. Porque Me fue zafaste esto del que error. puse. Está bien, Yo puse está esto. bien.
paracetamol 2 gotas por kilo cada 8, o sea, diciéndole hacia el papá porque no sé cuánto pesa el Está bebé. Ok. bien, Sandri, Sí, es exacto. un error nuestro, o sea, la verdad es que siempre está bueno darle exactamente cuántas gotas o cuántos Sí, mililitros. por Es eso, como vamos a como hacer, lo salvaron ustedes al el, no tener el peso, está bien. vamos a hacer el caso. Esperen, uy, acá no lo esperen, que, uy, ya hice lío. Anda por atrás. Doctora, ¿hasta qué edad sería normal esta frecuencia respiratoria cardíaca? En verdad Mira, en está general, un poco sí. aumentada, ¿eh? 150 no es normal para un chico de 8 meses, ¿eh? No, pero para, así, un RN estaría bien, ¿no? Hasta 160 por ahí está bien. Pero digo A ver, que un siempre mes, recordá esto, hasta el año, adecualas para edad, hasta el año, ¿sí? Eh, Tiene que ver, 50, o sea, por la edad está elevado, ¿sí? En respiratoria seguro, quizás vas a ver que y la cardíaca también, para 8 Cardíaca meses también. seguro. Esto capaz que podría llegar a ver en términos absolutos que para el periodo neonatal la cardíaca sobre todo, quizás no. Pero para la edad sí, Bruna, eso sí. Así que, Perdón, pero así, si ¿me es puedes un decir nene algo? que tiene 2 meses, ¿estaría bien o mal? no, está elevado igual, Ah, está ok, elevado. entonces más un recién nacido mismo, un mes, unos Claro, y días, la por ahí Claro. cardíaca estaría. solamente, y la cardíaca te diríamos nada más, que capaz que lo podría Ah, llegar a ok, ver como normal. Doc, una consulta. entendí. Coloqué oxígeno por el tiraje intercostal como para ayudarlo a disminuir. A ver, puede llegar a ser que eso los pueda, a ver, eh, quizás la aclaración va a estar leve, ¿sí? Esos detalles siempre va a estar aclarado, quizás ese te pueda dar confundido, por la saturación no lo necesita, eso seguro que no. Julia, No, era más o menos la misma consulta, tipo, yo me quedé en duda por la saturación que parecía estar bien, pero decía como taquipneico y tiraje intercostal y pensé que podría bueno. ayudar con como que es medio Que pueda incómodo. por ese lado, que pueda por ese lado. O sea, estrictamente no lo requiera, pero bueno, está bien que lo piensen viste, clínicamente. Y vieron que cuando Yani aclaró, por ejemplo, hoy cuando empezó el caso clínico, aclaró que el paciente no impresionaba con esa necesidad de poner oxígeno, ¿no? Inicial y podían preguntar. Vieron, más allá de que nuestro paciente después saturaba, en este tendríamos que hacerle la misma aclaración, Sí, ¿sí? yo lo Una pensé cosa, quiero para... aclarar. Piensen que este paciente, a ver, nosotros planteamos acá una bronquiolitis que parece de manejo ambulatorio. No se va a ir 100% a la casa, ¿eh? Se sigue teniendo la Exacto. bronquiolitis. O Está sea, bien, no Yani, eso damos que las decís. pautas de alarma. O sea, le van a seguir ocultando sibilancias. Capaz que tiene un tiraje que uno ve que se la banca, ¿sí? No lo van a mandar 100%, porque de hecho esto es un cuadro viral y tienen que evolucionar con el correr de los días. Por eso es que somos tan estrictos con el seguimiento de estos pacientes. Esto es decir, bueno, cada cuánto lo controlo y si me da duda, que venga De mañana. hecho, perdón, Yani, es un tal moderado este seguro, ¿eh? O sea, y eso no se lo preguntamos, por ejemplo. Digo para las dudas que tuvieron, ¿sí? Yo pensé también, No es un leve. que bueno, pruebo con el salbutamol a ver cómo evoluciona y si empeoró, bueno, ahí iré por el oxígeno. ¿Está bien? Y está bien. Ahí quedó, ahí está corregido, ¿no, chicos? Ya se los puse cómo quedaría si pesa 10 kilos, ¿sí? Sí. ¿Se ve? Entonces, ¿cómo contestarían? Como dijimos, a ver, acá el tratamiento con respecto al cuadro respiratorio sería asegurarse hidratación, alimentación, en el caso que pueda continuar, si toma la teta, continuar con la lactancia materna, ¿sí? Eventualmente probar con salbutamol, ¿sí? Y con la fiebre. ¿Cuál es la respuesta correcta de fiebre teniendo el peso acá? Si esto dice así. Ibuprofeno si eligen, ¿no? Las opciones sería ibuprofeno, jarabe al 2%, 2,5 mililitros cada 6 horas. Esa es la respuesta correcta, ¿sí? Jarabe de ibuprofeno al 4%, lo dije mal, perdón, chicos. Claro, sería el Sí, 4%, al 2,5. 4%, claro, al 4%, 2,5 cada 5. 6 horas, al 2%, 5 mililitros cada 6 horas, ¿sí? Esa es la respuesta correcta. En cuanto a dosis e intervalo, vieron que dijimos mililitros e intervalo. Porque eso es más, si alguien aclaró, en caso de fiebre está todavía mejor, ¿sí? Claro, porque no Porque queda arreglado.
no quede arreglado. ¿Sí? Vacunas de 12 meses. ¿Cuáles son las vacunas de los 12 meses? Triple viral, hepatitis A y neumococo y antineumococo. Perfecto. Y eventualmente no te lo aclaré y ves que de vuelta, si no lo aclaramos, no podrían tener, no te podemos exigir la antigripal, por ejemplo. ¿Sí? ¿Sí? Y última pregunta, ¿ven cómo siempre yo quiero aclarar esto? Lo equilibrado es, porque capaz que acá ves que escribiste 3 palabras, entonces capaz que ahora en pautas de alarma que les das a un papá de un lactante que cursa un cuadro respiratorio, capaz que ahí escribís un poquito más, ¿sí? Y pones, debe volver a la guardia en caso de, podrías poner, en caso de curva febril empeorada, del que el paciente no se alimente, de que no se puede alimentar, de que los papás lo vean muy dormido o lo vean muy irritable, y en caso, por ejemplo, de Cianosis. tener, ¿cómo, Jani? Cianosis. Cianosis. De hecho, a ver, pueden poner cianosis. Muchas veces nos ponen cianosis y entre paréntesis ponen, por ejemplo, boca azul y ponen mala mecánica ventilatoria y entre paréntesis nos ponen, por ejemplo, que hunda las costillas, ¿sí? Que mueva la panza para respirar. ¿Se entendió? ¿Sí? A ver, siempre dejar esto bien como pautado. Cuando el examen es oral, cuando sea el final de carrera, esto muchas veces se puede repreguntar. Bueno, a ver, ¿y cómo le decís a los papás cianosis? ¿Sí? El día de la vespertina está completamente perfecto preguntadito, ¿sí? Esto, de hecho, por ejemplo, nunca va a pasar que no esté el peso, ¿sí? Eso se los aclaramos. Esto acá se pasó de ponerles el peso, pero eso siempre está muy prolijo porque no hay posibilidad de la repregunta, ¿sí? Si no pongo la antigripal, no estoy mal, pero es No, obligatoria hasta no, los 2 no. A lo años, ¿no? sumo, Bruna, mira, si yo te hubiese puesto qué vacunas le corresponden a los 12 meses si cumple 12 meses en marzo. ¿Entendés? Te la tengo que Ah, aclarar. entendí. ¿Entiendes? Qué Sí. trampita. Siempre, siempre. Siempre está aclarado. Siempre. O sea, siempre va a estar así. Doc, ¿te puedo hacer una consulta que tengo una Sí. duda que ya está planteando en mi cabeza? Tiene unos días, por ejemplo, ahora el calendario de vacunación tuvo una actualización que dije que se aplica la triple viral entre los 15 y 18 meses. Sí. Y yo me quedé en duda si estos niños que tienen la vacuna aplicada a los 15 a 18 meses, cuando cumplen los 5 años, ¿van a tener una tercera dosis o ya no? Hoy no. Hoy no. Hoy te Ok, dicen que no. Hoy te dicen ok. que no, Anthony, y es tal cual. Lo que sí, viste que hay que fijarse, vamos a tener que estar como medios atentos, sobre todo, yo siempre lo tengo que pensar, ya ni son los del 2024, ¿verdad? O sea, Claro. la primera parte o la segunda parte. Sí, eso. Los que llegan, son los que llegan o no llegan, básicamente, a poder Claro. recibirla a los Como 15 días. primera mitad del 2024. O sea Exacto. que sigue siendo 2 dosis, pero Pero se pusieron más adelantó temprano. la de, Claro. digamos, la de los Exacto. 5. Sí, sí. Sí. Perfecto, Doc, Y gracias. a ver, chicos, nosotros siempre, o sea, eso lo vamos a contemplar, o siempre, a ver, lo que sí, por ejemplo, si vos hoy tenés un amigo que va a rendir la residencia, que lo estudie bien, porque seguramente eso lo van a preguntar. Nosotras siempre lo vamos a dejar bien, como claro, ¿viste? O recuerde, actualizas, ¿viste? Como te vamos a dar porque sabemos que ahí es donde puede llegar a haber es lo más nuevo, ¿no? Bueno, doctores. Robamos unos minutitos, como siempre, esperen que voy a pausar, así ya detenemos y subimos la grabación.